Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí. Muchas gracias por la invitación al Congreso. Es un placer para mí poder compartir algo del conocimiento relativo a las neurociencias. Vamos a hablar un poquito sobre inteligencia emocional, pero un poquito más a profundidad. La siguiente, por favor. Bueno, como parte de la educación médica de la asociación a la que represento, hablamos sobre declaración de conflicto de interés para que precisamente no se preste a nexos con la industria farmacéutica o políticos o religiosos o de algún otro tipo. Entonces, la conferencia es con fines educativos sin fines de lucro. Siguiente, por favor. Ya entrando en materia, vamos a hablar de lo que es la inteligencia emocional. Vamos a entender que la inteligencia emocional es la habilidad para monitorear los sentimientos, emociones propias y de los demás, discriminar entre ellos y utilizar esta información como guía de los pensamientos y de las acciones. Es decir, recordemos que las emociones son funciones. Siguiente, por favor. Para aquellos que vieron la película de Intensamente, precisamente, es la recomendación de entender que estas funciones, como lo puede ser el miedo, como lo puede ser el enojo, nos guían a resolver problemas. Recordemos que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas, por lo tanto la inteligencia emocional es utilizar nuestras emociones para evitar problemas de índole social. Siguiente, por favor. El modelo aplicado de inteligencia emocional en la práctica clínica es muy sencillo, son 3 pasos. Primero es la percepción, comprensión y análisis de las emociones. Para esto es importante que las personas, por ejemplo en psicoterapia o en terapias grupales, adquieran conocimientos básicos sobre las emociones, que es de lo que vamos a hablar en esta mesa. Luego la habilidad para identificarlas, qué está sintiendo la persona. No es lo mismo sentir enojo que sentir coraje. Habilidad para entender la relación de cuando aparecen estas emociones y qué las motiva. Si se dan cuenta, tiene mucho que ver también con los principios cognitivo-conductuales que identifican situaciones detonantes de problemas en los cuales las ideas hacen que se trastorne el pensamiento. El segundo paso es la expresión de las emociones, que es expresar de una manera asertiva, correcta, los sentimientos y las emociones y las necesidades asociadas a los mismos. Y finalmente, la regulación emocional, que es la habilidad para expresar las emociones sin exagerarlas y sin reprimirlas. El término asertividad, como ustedes saben, que se maneja mucho en psicoterapia, es la capacidad de poder decir o transmitir emociones, sentimientos o pensamientos e ideas a quien se los tengo que transmitir, en el momento que se los tengo que transmitir, sin exagerarlos y sin reprimirlos. En términos sencillos es diplomacia y es algo que no nos enseñan. Siguiente, por favor. Hablando de la cuestión educativa, se dice que hay competencias de inteligencia emocional. Con esta cuestión decíamos que es educativa y reeducativa de la psicoterapia, entendemos por competencia siguiente la capacidad para el desempeño de un dominio en, es decir, que se pueda tener la habilidad para, siguiente por favor, motivarse y persistir frente a la adversidad, la famosa resiliencia, afrontar la adversidad y salir fortalecido de ello. Eso es algo que se aprende. Eso es inteligencia emocional, eso es una de las competencias. Siguiente, por favor. Controlar el impulso y demorar la gratificación. Es decir, sobre todo en los estudiantes que tengan la capacidad de dejar a un lado los distractores, como puede ser el Facebook y todos estos medios electrónicos, para poder concentrarse en las actividades a largo plazo. Siguiente, por favor. Regular el humor y evitar que los trastornos del pensamiento nos nublen el juicio. Recordemos que también es otro de los principios de la terapia cognitivo-conductual,
que la deformación o la mala interpretación que se hace de lo que se dice está basada por cómo lo decimos, por la carga emocional que le estamos poniendo a nuestras palabras. Eso es lo que llamamos una distorsión cognitiva o cognitiva. Es decir, cuando tengo un problema con mi esposa y yo siento que me reclama, en realidad me estoy dejando llevar por la emoción, no lo estoy razonando. Si yo actúo en la misma sintonía, van a empezar los problemas. Siguiente, por favor. Mostrar empatía y abrigar esperanza. Uno de los textos clave en inteligencia emocional es Trabajando con inteligencia emocional de Daniel Goleman. Tiene más de 20 años este libro y sigue siendo uno de los grandes paradigmas en los cuales se basa la educación emocional. Siguiente, por favor. Aquí en México existe la escala PIEMO o Perfil de Coeficiente Emocional 2000, que es validada para población mexicana de 16 a 80 años y nos permite identificar 8 subescalas u 8 dominios de inteligencia emocional. Asimismo, nos mide un coeficiente emocional de la misma manera que mide un coeficiente intelectual, es decir, en un promedio de 100 más menos 10. 90, 110. Siguiente, por favor. La publicación de este artículo salió en la revista Salud Mental. Estas son las referencias. Fue trabajado en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Ya tiene más de 10 años usándose y es un instrumento muy, muy seguro. Siguiente, por favor. Las habilidades que maneja el PIEMO o identifica son la autoestima, la inhibición de impulsos, el optimismo, reconocimiento del logro, empatía, nobleza, habilidades sociales y expresión emocional. Es decir, son estos dominios que mencionábamos, las competencias o las capacidades que detecta para poder trabajar con las personas. Por ejemplo, sabemos que una persona que tiene una falta de control en la inhibición de sus impulsos va a ser alguien que se frustra con mucha facilidad, que se toma las cosas de una manera muy personal y por lo tanto va a actuar de una manera explosiva. Ahí lo que dirigimos a inteligencia emocional es a manejar la tolerancia. En el caso de la empatía, nos habla de la capacidad de poder sentir o identificarnos con las emociones y sentimientos de las otras personas sin hacerlas propias. Esa es la diferencia entre simpatía y empatía, y nos habla de una función muy importante que son las neuronas en espejo. Y ahorita que tocamos ese punto es precisamente la importancia de, bueno, sí, está muy interesante todo el tema, pero realmente esto tiene una base biológica, o es nada más un constructo. Porque si decíamos, entonces la inteligencia emocional es un mito, o realmente es algo que se puede medir. Siguiente, por favor. Para hablar sobre ello, vamos a comenzar desde los inicios de los tiempos, hablando de anatomía, de la época de los dinosaurios y su evolución a lo largo del tiempo. ¿Por qué es importante esto? Siguiente, por favor. Porque precisamente la interfase evolutiva, siguiente, por favor, entre los reptiles y los mamíferos es la base de lo que conocemos como el cerebro emocional. Siguiente, por favor. Siguiente. Para que se diera la anterior, por favor. Está bien. Para que se diera esta evolución del cerebro, de los dinosaurios fueron evolucionando hasta llegar a mamíferos, y este escalón conocido como terápsidos, que es eran híbridos entre mamíferos y reptiles, son a partir de ellos que se empieza a derivar el sustrato neuronal de lo que son las emociones. Siguiente, por favor. Estas son las representaciones de los distintos tipos de terápsidos. Como podrán darse cuenta, fueron evolucionando de reptiles hasta llegar a mamíferos. Obviamente esto llevó millones de años
¿Y cuál es la relevancia precisamente de esto? Siguiente, por favor. Que nuestro cerebro, el cerebro humano, está dividido en 3 niveles. Un nivel reptiliano, que se encarga de funciones básicas, autonómicas, como son la respiración, el control de temperatura, la digestión y funciones básicas mal llamadas bajos instintos. El cerebro paleomamífero o sistema límbico, que es el cerebro emocional, el famoso sistema de recompensa cerebral. Y finalmente la neocorteza, que es lo que nos diferencia del resto de los primates, lo que nos hace inteligentes. Como podrán darse cuenta, entonces nuestro cerebro está dividido históricamente en funciones. Siguiente, por favor. Muchos de los cerebros de los mamíferos tienen expuesto el sistema límbico. El cerebro humano no. El cerebro de los cetáceos tampoco. Es decir, el sistema límbico son estructuras cerebrales profundas de materia gris dentro del cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Que evolutivamente lo que supuestamente nos hace superiores es la capacidad de desarrollar funciones ejecutivas o funciones mentales. Por eso esta cuestión de que se haya corrugado la corteza cerebral. Siguiente, por favor. Para 1937 fue que se empezó a estudiar con mayor profundidad el sistema límbico. El siglo antepasado le denominaban el quinto lóbulo cerebral o el gran lóbulo de Broca, que es esta representación que tenemos aquí. Como decíamos, el sistema límbico está constituido por distintos tipos de neuronas, sobre todo de materia gris, y que funcionan principalmente con regulación de dopamina y serotonina. La parte funcional del sistema límbico es el circuito de Papez. Es decir, son los circuitos eléctricos y químicos que se encargan de producir y regular las emociones y funciones como la memoria de corto plazo. Este es el sitio de acción de las moléculas antidepresivas. Siguiente, por favor. Esta es una visión del circuito de Papez de una manera más quirúrgica, porque también se opera. La neurocirugía funcional se utiliza, por ejemplo, en pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo para abladir partes del circuito y evitar que se estén con conductas repetitivas como las compulsiones. Siguiente, por favor. Anatómicamente, el sistema límbico tiene una conexión directa con el rinencéfalo. Siguiente, por favor. El primer par craneal tiene una conexión con la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es el principal productor de emociones y de conductas. Por ejemplo, la conducta sexual es producida, es activada por la amígdala. De igual manera, emociones básicas como el miedo, que es una emoción de supervivencia que nos permite o correr o pelear, surge a partir de la amígdala cerebral. Las vías amigdalófugas anteriores y posteriores hacen conexiones con el tálamo, que es el área concentradora del cerebro, y de ahí se dirigen hacia la corteza cerebral. Siguiente, por favor. Para que no se nos olvide entonces la relevancia de la relación que hay entre las emociones, entre el pensamiento, la conducta, la personalidad y la inteligencia emocional, vamos a plantear un caso clínico. Muy seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, al famoso Phineas Gage. Phineas Gage era un obrero de la construcción en Estados Unidos cuando se estaba llevando a cabo el tren que va de costa a costa. Phineas Gage se dedicaba a hacer túneles con dinamita. Cuentan que él sufrió un accidente estando en un túnel y le explotó la dinamita. Siguiente, por favor. Y esta barra le atravesó el cráneo.
Siguiente, por favor. Esta es la representación. De tal suerte que hubo un daño cerebral muy profundo, pero él sobrevivió. Y hubo un médico que llevó a lo largo de los años su seguimiento médico. Siguiente, por favor. El doctor Harlow hace una descripción muy detallada de cómo fue la personalidad y la forma de actuar de Phineas Gage después del accidente. Y menciona, es impulsivo, irreverente, y en ocasiones se permite las blasfemias más groseras, lo cual no era habitual en él. Manifestando muy poco respeto por sus compañeros, no tolera las restricciones o los consejos cuando están con los suyos, con sus deseos, y muchas veces es obstinado de modo pertinaz, aunque caprichoso e indeciso, concibiendo numerosos planes de operaciones futuras que, tan pronto como son organizadas, abandona por otras que piensa que van a ser más viables. Su forma de ser cambió radicalmente, por lo que decididamente sus amigos y familiares decían que había dejado de ser Phineas Gage. ¿Qué quiere decir esto? Que en efecto el control de las emociones y la personalidad tiene una base biológica. Siguiente, por favor. De hecho, Phineas Gage, como un caso histórico, se toma como una de las bases para hablar de las neurociencias de la conducta. Siguiente, por favor. Para los años 70, que fue cuando surgió la neuropsicología, y en Rusia el doctor Luria se dedicó al estudio del daño cerebral en los veteranos de guerra, se identificaron lo que conocemos como las funciones ejecutivas, que están vinculadas a las cortezas prefrontales, órbito frontal, ventromedial, dorso lateral prefrontal, singular anterior, que es la interfase entre el sistema límbico y las cortezas cerebrales. Resulta que cuando se empezó a estudiar el paradigma de la inteligencia emocional, se vio que estas funciones ejecutivas, como es la metacognición, por ejemplo, compartían el mismo sustrato neuroanatómico que la inteligencia emocional. Siguiente, por favor. Este es un estudio que se hizo en 2009, también con veteranos de guerra de Vietnam, que habían tenido daño cerebral penetrante y qué dominios de inteligencia emocional habían sido modificados por el accidente. Siguiente, por favor. Se descubrió entonces que la inteligencia emocional estratégica, es decir, la competencia para entender y manejar las emociones, se encontraba en la corteza prefrontal ventromedial, sobre todo la izquierda. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los veteranos eran diestros y por lo tanto su corteza cerebral era contralateral. De igual manera, siguiente por favor, la inteligencia emocional experiencial, que consiste en la competencia de percibir y usar los sentimientos, tiene un sustrato más cortical, es decir, de la corteza prefrontal dorso lateral izquierda. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una emoción y un sentimiento? Una emoción es una vivencia instantánea, momentánea, que da manifestaciones físicas, como lo puede ser el enojo, como lo puede ser el miedo, como lo puede ser la sorpresa. Un sentimiento es una idea a la que le depositamos una carga emocional sobrevalorada. Por ejemplo, el amor. Más adelante vamos a hablar sobre ello precisamente. Siguiente. De los estudios más recientes que se han hecho con respecto a los sustratos neuroanatómicos de la inteligencia emocional, son del año pasado, en el 2014. También se hicieron en pacientes que habían tenido un daño cerebral, y en este tipo de estudio, que es de los más completos, precisamente no solo se hizo el estudio de imagen con resonancia magnética, también se practicaron estudios de inteligencia intelectual, de personalidad y de inteligencia emocional. Siguiente, por favor. Lo que nos confirma este estudio
son imágenes de resonancia magnética funcional en las cuales se capta la glucosa radioactiva, se capta la concentración de glucosa de las células que están trabajando cuando se le presenta una tarea a la persona en el resonador, y lo que marca es la cantidad de hierro. Vemos que principalmente las áreas que están involucradas en la inteligencia emocional son las áreas izquierdas corticales. Siguiente, por favor. Sobre ese mismo estudio vemos entonces que la correlación que hay entre la comprensión verbal, la organización perceptual, la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento intelectual tienen mucho que ver con lo que denominamos como inteligencia emocional. Prácticamente la inteligencia emocional es el dominio de estas 4 áreas. Por eso decíamos en un principio, la capacidad de poder entender la información que se nos está dando a nivel emocional, la capacidad de reaccionar con base en experiencias previas, la comprensión verbal del discurso de la otra persona y finalmente la percepción de lo que se está viviendo. Todo eso es la inteligencia emocional. Y como vemos entonces, es principalmente las cortezas prefrontales, dorsolaterales, izquierdas, las que se encargan de regularlo. Siguiente, por favor. Este estudio sigue siendo el mismo y nos habla sobre otras áreas más relacionadas con algo que se denomina, es algo muy parecido a la obsesividad, cuando las personas están repitiendo patrones constantemente y se vuelven repetitivas. No me acuerdo, es el término a que se refiere con consciousness. ¿Qué tiene que ver con esto? Que precisamente las personas que tienden a acumular, a organizar y a controlar tienen un déficit en la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque tratan de controlar el mundo externo. Más adelante vamos a hablar sobre esta relación precisamente, el mundo interno del paciente con el mundo externo. Siguiente, por favor. Y vemos que no únicamente es la cuestión latente, es decir, de que todos tenemos inteligencia emocional, que no la sabemos usar es otra cosa, que hay que aprender a desarrollarla y que se aprende también es otra cuestión. Pero de igual manera, lo que se encontró es que muchos de los pacientes tienen algo residual, es decir, hay otras áreas cerebrales que si están dañadas las áreas principales, toman la función, es decir, la inteligencia emocional también tiene plasticidad cerebral. El cerebro tiene la capacidad de readaptarse. Siguiente, por favor. Este estudio es de 2012 y nos habla sobre una de las funciones mentales de mayor jerarquía, que es la teoría de la mente, que es la capacidad o la habilidad para entender y predecir los estados mentales de las otras personas. Así como la metacognición, así como la metamemoria, así como el metaaprendizaje, la teoría de la mente juega un papel muy importante en el tratamiento y rehabilitación de trastornos mentales muy graves como el autismo. Se dice que el autismo es producido, según la teoría de la mente, por una hipermasculinización del cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que el cerebro masculino y femenino son diferentes. La capacidad de atención del cerebro femenino es múltiple, en red. Pueden ver varias cosas al mismo tiempo y centrar su atención en distintas. Por ejemplo, cuando van manejando las mujeres, se van maquillando, le van gritando a los niños, le hacen ojitos al que está en el semáforo. En cambio, un hombre, la atención es tubular, como si fuera una mira telescópica. Pasa una chava, carne. Somos cazadores, somos primitivos, somos cavernícolas.
Eso es lo mismo que pasa con el cerebro del autista. La capacidad de atención está hipermasculinizada de tal manera que no tiene la capacidad de concentrarse en cuestiones externas. Eso es la teoría de la mente. Según este artículo, la teoría de la mente comparte un sustrato neurobiológico con la inteligencia emocional, porque parte de la teoría de la mente es una cuestión cognitiva que me permite predecir la conducta de los demás y me permite predecir sus pensamientos. Hay una teoría de la mente emotiva y una teoría de la mente cognitiva. En el caso de la teoría de la mente afectiva, emocional, es la misma y es el mismo sustrato neuroanatómico que habíamos visto con la inteligencia emocional. Es decir, son parte del mismo constructo. Y de repente hablar de teoría de la mente pues resulta demasiado complejo. Desde mi particular punto de vista, la mejor descripción de la teoría de la mente la hace Edgar Allan Poe en el cuento de la carta robada, que es la continuación de los crímenes de la calle de la Morgue y del asesinato de Marie Rouge. En neurociencias de la conducta, hablar de teoría de la mente es hablar de confianza a nivel de conducta. Es decir, con base en el conocimiento previo de una persona, yo puedo predecir y anticiparme a lo que va a hacer. Por lo tanto, si mi pareja me ha sido infiel varias veces, puedo confiar en que va a volver a hacerlo. Eso es la teoría de la mente. Siguiente, por favor. Este otro estudio, que es más de psicología educativa, nos habla sobre la diferencia entre regulación emocional e inteligencia emocional. En el caso de la regulación emocional, lo planteamos como que hay una serie de situaciones en las que podemos modificar nuestra conducta para regular nuestras emociones. Por ejemplo, el hecho de tener amigos y platicar con ellos después de un evento intenso emocional, pues obviamente nos va a dar contención, nos va a permitir decir nuestras emociones, externarlas de una manera más asertiva. La evitación en la resolución de los conflictos a algunas personas les funciona. En lugar de carearse con la pareja porque terminaron, lo hacen ahora por el WhatsApp y se ahorran el enojo, entre otras cosas. Y muchas personas dicen en terapia, es que eso no es correcto. Bueno, el siglo pasado no era correcto, actualmente eso ya se volvió saludable. De igual manera, el foco de atención de la situación emocional puede verse influido tanto de manera positiva como emocionalmente negativa, como en el caso de la rumiación. Es decir, estar repitiendo y repitiendo y repitiendo el patrón hasta que se canse. Es lo que se hace, por ejemplo, en los grupos de AA. Hola, soy Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Soy alcohólico. Oh, sí, bienvenido. Pues mi problema es este y bla, bla, bla. Y todas las sesiones es repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo hasta que supuestamente se supera. Eso es la rumiación. Sin embargo, hay otro tipo de terapias más dirigidas hacia la resolución de problemas o alcanzar el estado perfecto de la mente, como es el mindfulness. Siguiente, por favor. De hecho, el mindfulness, que no tiene una traducción exacta al español, y la autocompasión, que es algo que tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, es uno de los puntos que se habla de bienestar emocional. Siguiente, por favor. Siguiente. Este artículo se los quería mostrar porque precisamente la personalidad integra algo en el aprendizaje del mindfulness. Es decir, hay una diferencia entre los estudiantes de medicina y los estudiantes de psicología que les permitan aprender estas técnicas. Sí, sí la hay. Precisamente es la capacidad
de dirigir y mantener la atención. Siguiente, por favor. Hablando a nivel genético, tenemos que la dopamina juega un factor muy importante en la aparición y regulación de emociones y tiene una diferencia significativa en los sexos o géneros. Siguiente, por favor. Aquí nos habla de que las modificaciones de conducta por el aumento o disminución de dopamina tienen mucho que ver con la inteligencia emocional. Siguiente, por favor. Otro de los puntos importantes a nivel biológico que tiene que ver con la motivación, siguiendo con la inteligencia emocional, es el rol de la oxitocina, que como sabemos no nada más es una hormona que se libera para producir leche, también se encarga de comportamientos parentales, afiliación, vínculos emocionales y cómo impacta eso en las vías dopaminérgicas. Para eso, siguiente por favor, vamos a hablar del amor romántico. Como ustedes saben, el amor romántico es una función primaria y es cuando perdemos la inteligencia emocional. Este es un estudio de neuroimagen de Helen Fisher que nos habla precisamente de qué pasa cuando nos enamoramos. Siguiente, por favor. Para entenderlo de una manera muy sencilla, vamos a ver que hay una parte neurobiológica y una parte conductual. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las características de cuando nos enamoramos? Incremento de energía, atención sostenida, posesividad sexual, dependencia emocional, hambre o craving por unión emocional, pensamiento obsesivo, cambios de estado de ánimo, aumento de motivación y búsqueda de novedad. Si a esto le sumamos, siguiente, el síndrome de Romeo y Julieta, de que pues, es que es adicto y no trabaja y no te conviene, etcétera, etcétera, o pues más, me vinculo con él. Siguiente, por favor. Decíamos que nuestro cerebro, entonces, por las vías dopaminérgicas, va a sufrir estos cambios, disminución en la serotonina, por lo tanto, la persona enamorada se va a volver impulsiva y va a haber un aumento en la motivación en el sistema de recompensa cerebral. Siguiente, por favor. Como podemos ver, entonces, integramos el sistema dopaminérgico del cerebro reptiliano límbico al cerebro cortical. Esta vía mesocorticolímbica es la que se encarga precisamente de focalizar la atención selectiva. ¿Qué es lo que pasa en el proceso de enamoramiento? Siguiente, por favor. Siguiente. La feniletilamina o FEA, que es una feromona, que es similar al consumo de cocaína, hace que se libere esto. Siguiente, por favor. Como podemos ver, la cocaína y la anfetamina actúan sobre el transportador de dopamina. Por lo tanto, el estar enamorado es una intoxicación dopaminérgica. Lo siento si les rompí el corazón, pero bueno. Siguiente. En términos psiquiátricos, es un estado psicótico transitorio. En términos de neurociencias de la conducta, es un sistema motivacional primario. ¿Qué quiere decir esto? Es un sistema de supervivencia. Estoy buscando una pareja para implantar mis genes y que la especie sobreviva. Ese es el fin último del enamoramiento. Siguiente, por favor. ¿Y existe el amor romántico a largo plazo? Sí. Según este artículo, sí. ¿Qué pasa? Que precisamente las partes profundas del sistema límbico se ven afectadas, como es, por ejemplo, el hipocampo y el hipotálamo, y hacen que la frecuencia de la conducta sexual siga siendo la misma que cuando se conocieron. Es rarísimo, porque ya estamos hablando de relaciones que duran más de 3 años, y este estado de enamoramiento es algo transitorio que generalmente dura de 3 a 6 meses. Una relación de largo plazo, entonces, implica que se desarrollan competencias de inteligencia emocional. Siguiente, por favor. Estas son las áreas que se ven afectadas precisamente cuando hay un enamoramiento a largo plazo. Decíamos el hipocampo y el hipotálamo. Siguiente, por favor. Perdón. Siguiente.
Para finalizar, ¿cuáles son las competencias de inteligencia emocional en la pareja? Recordemos entonces qué es una competencia. Siguiente, por favor. La capacidad para el desempeño de los siguientes dominios. 1. Siguiente. Empatía. Permitirme sentir lo que siente la pareja. Pues si siente desconfianza porque en algún momento fui motivo de que desconfiara, ok, entonces no se trata de reparar el daño, se trata de modificar la conducta. Siguiente. Vulnerabilidad. Vencer o debilitar mis barreras emocionales. Es que tengo miedo, doctor, de volverme a abrir y de volverme a enamorar porque sé que me van a fregar si yo muestro mis sentimientos. No, al contrario, es una experiencia y el hecho de hacerlo una vez no significa que vuelva a pasar. Siguiente. Compasión, tener preocupación genuina por la otra persona. Siguiente. Consideración, contemplar las necesidades ajenas. Sí, porque luego somos muy exigentes y queremos que saliendo de la escuela vayan a vernos y no hagan la tarea y etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Compatibilidad, gustos y disgustos. Sí, a lo mejor me gusta mucho AC/DC, pero usted repite y repite la canción como que no está padre. Y bueno, ok, respeto que te guste Espinoza Paz o alguna de esas cosas. Pero que nos aventemos el viaje de 3 horas de carretera escuchándolo como que no está padre. El aprender entonces a identificar estos dominios con la pareja es lo que nos va a permitir alcanzar ese nivel de inteligencia emocional. Siguiente, por favor. Bueno, sé que fueron muchas cosas y a la vez nada, pero la lección que nos queda es lo que decimos en la asociación civil. En la vida, el que hayas aprendido la lección, sobre todo si estás enamorado, no significa que la clase haya terminado. Gracias.